¿Qué son los evangelios canónicos y los apócrifos? ¿Cuáles y cuántos son? Los evangelios canónicos son aquellos que la Iglesia ha reconocido como los que transmiten auténticamente la tradición apostólica y están inspirados por Dios. Estos son cuatro y son conocidos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. San Ireneo de Lyon fue el encargado de proponer estos en el siglo II, en su libro Contra las herejías, y de igual manera la Iglesia lo ha mantenido así. Estos evangelios se componen de las experiencias oídas y vistas por los apóstoles estando con Jesús, y en las apariciones que tuvieron de él después de resucitar entre los muertos. Posteriormente, los apóstoles en orden del mandato de Dios predicaron estos evangelios acerca de Jesús y así generaron comunidades de cristianos en Palestina y fuera de ella. Estas comunidades cristianas promovieron relatos y enseñanzas sobre Jesús, siempre teniendo en cuenta que los apóstoles fueron testigos de tales actos. Estas narraciones fueron prestas por escrito bajo el modo de biografía del Señor. De esta manera surgieron los escritos de los evangelios. Se presume que el primero fue Marcos, o tal vez una edición de Mateo en hebreo o arameo, más breve que la actual. Los otros tres imitaron ese género literario. Los cuatro gozaron de la garantía apostólica, pero fueron recibidos y transmitidos como escritos por los mismos apóstoles o por discípulos directos de estos como Marcos de San Pedro o Lucas de San Pablo. Por otro lado, los evangelios apócrifos son los que la Iglesia no aceptó como auténtica tradición apostólica, a pesar de que normalmente ellos mismos se presentaban bajo el nombre de algún apóstol. A pesar de que empezaron a circular, según se data, en la segunda mitad del siglo II, no gozaban de la garantía apostólica a diferencia de los canónicos. Además, muchos de ellos contenían doctrinas que no estaban de acuerdo con la enseñanza apostólica. Al principio, apócrifo significó secreto, pues eran escritos dirigidos por un grupo especial de iniciados y eran conservados en ese grupo. Después pasó a significar inauténtico e incluso herético, es decir, que defiende herejías. A medida que transcurrió el tiempo, se incrementaron los evangelios apócrifos buscando compartir más detalles sobre la vida de Jesús, como los apócrifos de su infancia, como para poner enseñanzas diferentes de la común en la iglesia. Según la información de los Santos Padres, los conservados por la piedad cristiana y los atestiguados de un modo u otro en papiros, el número de evangelios apócrifos conocidos es superior a 50. Los evangelios canónicos indican la muerte de Jesús bajo la decisión de Poncio Pilato, condenado a la crucifixión en el Monte Calvario. Cuando al tercer día María Magdalena, María y Salomé se dirigieron al sepulcro, no encontraron su cuerpo, había resucitado. A diferencia de la infancia de Jesús, donde se podría especular más, acerca de la pasión no existen tantos textos apócrifos. Sin embargo, el Evangelio de Pedro, un texto apócrifo fundamental sobre la muerte de Jesús, conserva grandes semejanzas con los canónicos, a diferencia que en este se culpabiliza mucho más a los judíos sobre la muerte de Jesús y se defiende a los romanos. De igual manera, en este Evangelio se explica de manera más detallada la resurrección de Jesús. ¿Qué diferencias hay entre los evangelios canónicos y los apócrifos? Debido a que el hecho de que los evangelios canónicos están inspirados por Dios no es comprobable, existe una diferencia fundamental. Los canónicos pertenecen al canon bíblico, mientras que los apócrifos no. Es decir, las iglesias orientales y occidentales reconocieron como tradición auténtica de los apóstoles los canónicos, mientras que apócrifos, a pesar de que algunos fuesen usados esporádicamente en alguna comunidad, no llegaron a imponerse por la Iglesia universal. Una de las razones por las que ocurrió esta selección, comprobable desde la ciencia histórica, es el hecho de que los canónicos fueron escritos en época apostólica, es decir, mientras vivían los apóstoles o sus mismos discípulos. Por otro lado, de los apócrifos solo se hace referencias en tiempo posterior, hacia finales del siglo II. Otro aspecto es que los papiros encontrados con texto similar al de los evangelios, algunos a mediados del siglo II, son muy fragmentarios, indicando que las obras que representan no fueron tan estimadas como para ser transmitidas con cuidado por las siguientes generaciones. En cuanto a los apócrifos conservados o descubiertos en épocas recientes, la diferencia frente a los canónicos es verdaderamente notable, tanto en su forma como en el contenido. Los relatos apócrifos preservados a lo largo de la época patrística y el medioevo son relatos de carácter legendario y llenos de fantasía. Están enfocados en satisfacer el deseo popular por el conocimiento de los momentos que en los evangelios canónicos no se cuentan o se detallan. En general, están acordes con la doctrina de la Iglesia y se presentan relatos acerca del nacimiento de la Virgen de San Joaquín y Santa Ana, Natividad de María, la comprobación de una partera acerca de la virginidad de María en el protoevangelio de Santiago, los milagros que Jesús realizó de niño en el evangelio del pseudo Tomás, entre otros. Diferente de los evangelios apócrifos precedentes de Nag Hammadi, Egipto, que contienen un carácter herético.
Entre otras cosas, contienen secretos de Jesús, revelaciones del Señor resucitado en donde se explica los orígenes del mundo material o la ascensión del alma, e incluso una pesada compilación de pensamientos recogidos de posibles homilias o catequesis, es decir, quienes daban el sermón. A pesar de que algunos escritos gocen de notable antigüedad, quizás del siglo II, la diferencia con los evangelios canónicos es evidente. Mientras que los libros canónicos fueron escritos por los siervos de Dios, apóstoles escogidos directamente por Jesús, los apócrifos se escribieron después de los canónicos y estos no forman parte del canon bíblico original. Esto se puede comprobar debido a que al leer las escrituras y hacer las comparaciones, los apócrifos no concuerdan con los canónicos, contradicen la Biblia, contienen relatos supersticiosos y errores. De hecho, los discípulos de Jesús nunca mencionaron ni un solo pasaje apócrifo, siendo esto una prueba contundente y lógica de que los apócrifos definitivamente no forman parte del canon de la Biblia.